Miren, yo lo he presentado otras veces y solo me resta reiterar algunos juicios académico e intelectual, pero sobre todo una gente que orienta al país permanentemente. No quiere decir que usted tiene que estar de acuerdo con los juicios, con la visión de él sobre las cosas, porque tiene la marca de la tolerancia en su comportamiento y en su historia. Pero sí es de lo que orienta al país con sus juicios, o lleva por lo menos a que usted piense. Cándido Mercedes. Abogado de los tribunales de la República. Y qué bueno que no estén de acuerdo con uno. Ajá. Sí, porque de la diferencia que sale la riqueza. Pero hay gente que dice que usted se aprovecha de las diferencias. De las diferencias. Sí. No solo de las diferencias, sino de sus calidades para expresar determinado concepto. Entonces tú dices, yo no estoy de acuerdo, pero ¿cómo voy a empezar a rebatirle? No, lo dejo ahí. Cándido, una panorámica así de la sociedad dominicana ahora mismo, una panorámica frente a tantas cosas que están pasando, que están sucediendo internamente y también de cara a la cuestión haitiana, a nuestro vecino, que influye dentro de esa panorámica, una panorámica del país. Yo le voy a dar una panorámica desde el punto de vista societal, porque a veces nosotros nos quedamos en el coyunturalismo. Y yo le traje un artículo que se llama Modelo Democrático y Gobernanza de Penumbra. La República Dominicana en el siglo XXI está en el primer peldaño de lo que es el modelo de la democracia. En el primer peldaño. En el siglo XXI. ¿Qué significa el primer peldaño? Los derechos civiles del siglo XIX y comienzo del siglo XX. ¿Qué significaba eso? El espacio elitista competitiva, donde los actores políticos son los que dominaban todo el escenario de la sociedad. Y así está República Dominicana todavía. Cándido, ¿cómo se expresa? Se expresa que de cada 10 personajes de la sociedad dominicana, 8 que ustedes invitan, estoy hablando de los medios, 8 son ¿qué? De la clase política. Claro. Sí. Pero aquí hay cientos y cientos de gente súper preparada, filósofos, historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas, pero de esos 10, 8 son actores políticos. ¿Por qué? Porque la sociedad política se sobredimensionó sobre la sociedad civil. La sociedad política depende de la sociedad. Porque ¿qué es el Estado? La sociedad políticamente organizada, pero ha de estar subordinada a la sociedad como un todo. Entonces, durante los últimos tiempos, esa sociedad política ha predominado por encima de la sociedad en su conjunto. ¿Qué hemos tenido nosotros en los últimos 40, 50 años? Una mera democracia electoral y no verdaderamente competitiva. Una mera democracia electoral. Pero ya sabemos que la democracia electoral no es democracia. Falta la económica, falta la social, falta la pluralista. En esa etapa de pluralista, concomitantemente, concurrentemente con la primera, es que está la sociedad dominicana, pluralista. ¿Qué es la pluralista? Donde se mueven muchos intereses diversos en la sociedad, buscando esos intereses y ver cómo gestionamos los conflictos en función de esa sociedad. Y ese es el peldaño en que está la sociedad dominicana ahora. Pero ¿por dónde anda Europa y los demás países del mundo? Por la sociedad participativa y representativa, de los intereses sociales y económicos. ¿Qué peldaño significa eso? Ese es el último peldaño. Por ejemplo, un pobre en Europa vive mejor que cualquiera de nosotros los que está aquí. ¿Y por qué, Cándido? Porque ese pobre, aunque nunca haya dado un golpe, aunque nació con discapacidad diferenciada, el Estado le garantiza todo. Y el hijo de él va donde va el hijo tuyo, de clase media, media alta. Y va a la escuela pública, va al hospital público y el Estado le garantiza todo de por vida. Aquí, Fiona, ¿qué vino a demostrar Fiona? A desnudar la pobreza y la miseria de una parte significativa de la sociedad dominicana. En una de las zonas más productivas del país. En una de las zonas más. Pero el ojo del huracán no duró ni una hora. Y es categoría 1. Todavía nosotros tenemos damnificado ¿de cuándo? De David, del 1979. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos
3 sociedades con diversas agendas. Acuérdate que solamente el 22% de la población tiene agua potable las 24 horas del día y tenemos que tener cisterna y tinaco. En San Juan, cualquier coincidencia, San Juan, el 17% promedio de la sociedad dominicana hace su necesidad de letrina, pero en San Juan está como un 42%, que tú sabes que era cuna del granero. Entonces, esa es la sociedad dominicana que nosotros tenemos que empujar. ¿Por qué tenemos que empujarla mucho a la sociedad? Y ustedes, porque ustedes los comunicadores pertenecen a la sociedad civil. Tenemos que empujarla mucho porque, por ejemplo, para que ustedes entiendan, esta Junta Central Electoral, desde que llegó, ¿qué hizo? Algo extraordinario. Sometió 2 proyectos de modificación de la ley de partido político y de la ley de régimen electoral. Tiene más de un año. ¿Usted cree que lo logrará para las próximas elecciones? Tiene más de un año. A mí me gusta ser muy optimista. Entre la Junta y el Congreso, porque, dígame su opinión. No, fíjate que el presidente de la Junta ha sido tan inactivo, que fíjate que en todos los escenarios aprovecha y dice, no que yo lo sometí y ya lo dejé. No. Que la aprueben, solicita la aprobación. Y eso es muy bueno. Pero hace 2 meses, la Junta Central Electoral sometió un reglamento. ¿Para qué el reglamento? Para ponerle diente a las sanciones a campaña de destiempo. ¿Tú sabes cuántos partidos de 27 reconocidos por la Junta Central Electoral respondieron? 2. Y creo que en la resolución le dieron ahora más de un mes y todavía quedan 2. ¿Qué te dice eso? Que una parte de la élite política dominicana no está sintonizando con el deseo de la sociedad, con la agenda de la sociedad. Y tenemos que empujarlo tanto. Fíjense que cuando se aprobó la ley 155-16 de lavado de activos. Sí. La ley que mandó el Banco Central puso a los partidos políticos como sujeto obligado. Y ellos la sacaron. Sí, ese es el escenario no que hay estamos. conexión con la sociedad o la sociedad llana, que ni siquiera quizás es la que tiene acceso a los medios. La sociedad llana, el motoconchista, la ama de casa, el agricultor, simple y llanamente están desconectados de esa realidad y sus expectativas, la de esa sociedad llana, quizás están muy distantes de la otra sociedad. Vamos, están desconectados y cuando se conectan lo hacen bajo una jerarquización de subordinación vía el clientelismo, no en función de una ideología, de un proyecto de sociedad. Correcto. ¿Está bien? Sino que yo te resuelvo en términos económicos, yo te compro la caja del muerto, yo te resuelvo por allí, yo te doy la medicina, pero no en el sentido qué proyecto tenemos de vida, hacia dónde tenemos que conducir esta sociedad en los próximos años. Pues yo le voy a decir una cosa, y ustedes que son comunicadores, el único país donde no somos extraños es el nuestro. Sí. Y uno tiene que dejarle un país mejor a los hijos que lo que encontró. Yo creo que ese es el gran desafío. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros seguimos viendo, el panorama es duro. Lo que ocurre es que nosotros que somos clase media, media alta, creemos que el mundo social y económico en que vivimos es el mundo social y económico de la sociedad. Fíjense que a veces cuando atracan en el Evaristo Morales, o en el Alameda, o en el Serrayé, o en el Piantini, o en el Naco, nos desgarramos. Es que mientras exista eso que tenemos nosotros, miren, en Europa no hay delincuencia como consecuencia estructural, sociológica, no, es consecuencia biológica y psicológica, pero no sociológica. Aquí el 90%. No es por carencia ni por desigualdad. No, porque acuérdense, el comportamiento desviado se debe a 3 causas. Causa biológica, que tú vienes con, por ejemplo, discapacidad diferenciada. Uno puede tener un síndrome de Down severo. Y entonces tú tienes 30 años biológicamente de edad, pero mentalmente. Y traumas conductuales. Tú tienes 3 o 4. Un niño que nace autista, es brillante tal vez, pero el autista tú sabes que está desconectado en sus relaciones sociales. Es buenísimo el niño cuando le preguntan de cualquier cosa, pero su relación con su entorno es muy difícil, muy difícil. Entonces, hay causa psicológica. 10, 14%. ¿Cuál es esa, Cane?
Yo conocí una señora multimillonaria, pero se perdía este aparatico moderno para saber cómo anda el azúcar. Y tú no vas a creer que porque ella puede comprar 5 fábricas de esas, pero ella sufre de cleptomanía. Se lo robó. Yo vi un tipo científico, que no voy a decir, con libros publicados, intelectuales. Yo no doy ni por la planta de los pies. Sí. Y el Eso. tipo es ¿Enfermedad? exhibicionista. Dominicano. Sí, Sí. exhibicionista. Exhibicionista, ¿eh? Yo vi, donde yo nací en Villajuana, un muchacho que era el más seriecito, tranquilo, pero era boyerista, que eso era increíble, el boyerismo. Y cientos de hombres se metieron a cura hace 40, 50 años porque eran pedófilos. Es una enfermedad mental. Carlos Cándido. del Pozo. Entonces, eso te lleva a cometer una conducta desviada. Pero las sociológicas, ¿cuáles son? Causas económicas, sociales. Sí. Por ejemplo, aquí siempre va a estar alta. Sube, baja, tranquila, pero sube. ¿Y por qué? Porque las causas estructurales están ahí. Y ustedes tienen que decirlo, y yo he hecho mi CONO. Es que el desempleo ampliado, que nunca ha bajado de... El mejor momento ha estado en 12. Aquí, en los últimos 25 años. Pero en los jóvenes 30, 32. ¿Y qué es eso? Un caldo de cultivo enorme que explota. Cándido. Pero escúcheme, los ninis son 22, el más alto de toda la región, de los 34 países. Entonces yo diría, como dice Arismendi Díaz Santana, somos una vanguardia económica, porque casi ninguno de los países de la región crecen tanto como nosotros, pero somos, ¿qué? Una retaguardia social. Miren el peligro de este país, que acaba de celebrarse, entre comillas. Somos líderes negativos en la región de los 34 países en embarazo en adolescentes. ¿Qué implica eso? Ustedes dos que son mujeres. Eso implica un drama social, económico increíble. Primero, una niña adolescente potencialmente tiene más posibilidades de morirse que una mujer así como esa distinguida dama que está ahí. Potencialmente. Pero esa niña, el 90% no terminó la primaria y el 95% no es pobre. Niña teniendo niños, ese niño es pobre potencialmente que dentro de 10, 12 delincuentes. Sí. Ese es el escenario El que niño. tenemos que cambiar. Tenemos ya varios años evaluando precisamente el desarrollo de nuestra sociedad, los avances democráticos, los retrocesos, las deficiencias, las cosas que nos hacen falta. Sin embargo, hay algo que creo que no, y me gustaría conocer su parecer en ese sentido. Hay algo que, aunque se ha dicho, no se ha profundizado y que tiene que ver con la forma como se están eligiendo las autoridades que rigen los destinos del país, basados muchas veces esas elecciones en ese clientelismo. Ese avance que aspiramos, pasar a derechos de próximas generaciones, ¿cuándo y qué es lo que debemos hacer para comenzar con ese cambio desde esa etapa? El empujón tiene que ser enorme desde la sociedad. Fíjense, por allá por los años 1901, en Estados Unidos murió un presidente llamado John Garfield como consecuencia del despojo político. Ganaban los republicanos y los demócratas iban fuera para su casa. Pocos países de América y del mundo tienen la situación que nosotros tenemos en el siglo XXI, en su tercera década. ¿El qué? El despojo político. Ganó el PRM y entonces los puestos son para los PRMistas. ¿Ves? Y a mí me da pena oír a Guido, que es una de las personas más con la cabeza mejor amueblada, no importa el partido donde esté, decir que no hay empleo para los PRMistas, pero yo le voy a ser honesto a ustedes, porque hay que hablar con la honestidad en la mano. Si en este país tenemos, oigan, tú tienes 100,000, 120,000 profesores que no lo pueden mover porque son de la carrera de ADP. Tú tienes 70,000 médicos que no lo pueden mover. Nosotros somos de 34 países de la región el sexto país con más militares. Nosotros tenemos 55,000 de la Fuerza Armada. Solo de la Fuerza Armada. Solo de la Fuerza Armada. Después de Brasil, México, Colombia y Argentina, vamos nosotros. Pero somos el más grande porque somos, tenemos 55,000 en las Fuerzas Armadas. Pero somos 11 millones de habitantes en un país de 48,000 kilómetros cuadrados. ¿Me entiendes? Y Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y Brasil 8,5 millones. Entonces, en términos relativos de población y tamaño, somos el más grande.
Entonces tú no puedes mover esos 55,000, no puedes mover los 38,000, 39,000 de la policía. Entonces a ti te van quedando, hay 160,000 como vocación a carrera administrativa. A ti te van quedando, ¿qué? A ti te van quedando 10 o 15,000 empleos. 200,000 empleos. Exacto. Más o menos. Más los equipos de inteligencia. Pero no quiere decir que porque yo sea del partido jajaja y ganó mi partido, el partido tiene que llevar a todo el mundo. Por eso tenemos que cambiar el modelo económico. Porque el Estado no puede, cada partido que llegue, llenarlo de compañeros del partido. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que la sociedad dominicana no ha superado. Si ustedes oyeron hablar un día de administración, a Frederick W. Taylor, el padre de la administración científica a comienzos del siglo XX, 1905. Nosotros no hemos superado al padre de la administración moderna, Henry Fayol, y a un sociólogo y economista alemán llamado Max Weber, en términos de la burocracia estatal. Una burocracia estatal es autónoma, es aquellos que llegan por su meritocracia. Por ejemplo, tú llegas a España, tú comienzas a trabajar y de por vida, y a ti tú vas a vivir de ahí de por vida, y nadie, ni el rey de España, puede pensar quitarte. Aquí no. Aquí, por ejemplo, para que ustedes entiendan, Ángel Hernández llegó, suponte con buenos deseos, buenas intenciones, pero Ángel Hernández, me supongo ya, creo que sí, que ya quitó el consultor jurídico. Pero es del mismo partido, pero dentro del mismo partido tú tienes que llevar a tu gente. Eso no se hace en ningún estado, ni en Costa Rica, ni en Panamá, ni en Chile, ni en Argentina. Ni siquiera con los colaboradores de primera línea. Ni siquiera con los colaboradores de primera línea. Como el consultor jurídico, por ejemplo. Que son de primerísima línea. Sí, pero... Posiciones de confianza. Pero además un hombre que fue puesto ahí, o que fue puesto ahí en medio de una situación que se dice anómala, entonces no podía dejar el administrativo, no puede dejar el jurídico. Yo lo dije, por ejemplo. No, mira qué es lo que pasa. Yo estudié gerencia. Y si ese señor, Salvador Sánchez, va a un puesto público y él va a trabajar, a él no le importa quiénes estén ahí. Y yo se lo digo porque conozco una señora que fue vicerrectora administrativa de la UAS. Y cuando ella llegó, yo le dije, More, no quite absolutamente a nadie. Tú no vas a hacer lo mal hecho. Al contrario, tú no lo conoces y tú dejarlo es una garantía de que tú estás actuando bien. ¿Quiénes son las mejores amigas y todo de doña Irma Polanco hoy en día? Son esas dos personas que eran asistentes de Marisa Camacho, que era la anterior vicerrectora. Fue rectora. Ahí no se movió a nadie, como ahora, que tuviste que movieron. Sí. Están todas las decisiones mucho. Todas las decisiones que ella tomó en enero siendo rectora, oigan eso, la cambiaron. Las decisiones desde enero hasta julio la modificaron. Pero óyeme, revisa todo eso y después tú vas quitando. En un escenario académico. En un escenario académico. Entonces, esa es la sociedad que tenemos que cambiar. Bernardo Núñez. Hágalo quien lo haga. Porque es lo que la gente no entiende. Miren, por ejemplo, administración de personal. Darío Castillo, que está haciendo un esfuerzo, haciendo un buen trabajo profesionalmente. Pero ya tú sabes que hay que esos compañeritos del partido. ¿Me entiendes? Yo creo que fueron ellos que ganaron. Miren por ahí. Ese señor, ¿cómo que se llamaba? Roberto Fulcar. Óyeme, solamente ahí en la sede hay 8,200 gente. Ángel Hernández no sabe qué hacer. Porque es chocando todo el mundo. Es chocando todo el mundo. Hay que decirle, en algunos sitios hay que decirle, hey, ven los lunes. Ven los martes. Hay instituciones que yo conozco que tienen turnos. Para algunos puestos. No ¿Por qué? Porque vivimos. Y viene de antes, de atrás. Somos una sociedad pobre y vulnerable. Donde queremos que el Estado sea el amortiguador de esa protección social. Y de las diferencias sociales, de las desigualdades sociales. Exacto, y no es posible porque el Estado en sí mismo no crea riqueza. El Estado tiene que propiciarla, creando condiciones generales de la producción al sector privado. Así es. Don Cándido, en una conversación interna entre nosotros decía Nibelka que la República Dominicana se está convirtiendo en dos naciones. La nación jurídica, la nación de quienes nacemos en ella y que tenemos entonces todo lo jurídicamente todo garantizado, y la
que va creciendo, que es la de los haitianos que son hijos de ilegales, que no tienen ninguna prerrogativa legal. Y entonces yo quiero que sociológicamente usted me diga a dónde vamos con esa situación y a dónde podríamos llegar prontamente si esto sigue como va. Vamos a complejizarlo más el problema. Ay. En 48.000 kilómetros cuadrados, aquí hay 4 agendas distintas. Dios. Aquí hay agenda de una sociedad eminentemente tradicional de comienzo del siglo XIX. Porque ¿qué era la modernización desde el punto de vista sociológico? La modernización era el acceso a agua potable, a vivienda, electricidad y energía. Y aquí hay gente, por ejemplo, en Pedernales, el promedio de luz es 6 horas al día. Aquí hay sitios donde el promedio de luz es 12 horas, 14, 16, 18. En 48.000 kilómetros cuadrados. Aquí hay sitios que si tú la cas un día, abre la llave por allá, por Sabana Perdida y esos barrios, no le va a llegar el agua como quiera. Y ustedes dirán, ¿por qué? Parece Macondo, ¿verdad? Parece mentira lo que voy a decir. Porque todas las tuberías se van a romper. Pues tienen 30, 40 años que no funcionan. Están tostadas. Exacto. ¿Va entendiendo? Aquí tenemos una sociedad en el polígono central que si un día la naturaleza quiere reivindicar todo lo que nosotros hemos excretado, nos van a ahogar en esos fecales. Exacto, porque no hay tratamiento de aguas negras residuales. No hay. Incluso en el polígono son 4 central es peor. 4. O sea, tú tienes gente que viven, diablo, mejor que muchísimos europeos. Pero aquí, claro, en un país pobre y vulnerable, tú tienes gente que vive excelente bien, gente como Anibelca que vive muy bien, y Cándido Mercedes y Salvador. ¿Van entendiendo? Pero socialmente los haitianos están haciendo más complejo el desarrollo de la República Dominicana. Los haitianos no, nosotros. Nosotros que la estamos haciendo más compleja. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuántos millones de dominicanos hay fuera del país? 2.400.000 actualmente. Eso que nos están dejando 10.500 millones de dólares. Que sin eso, este país estuviera en el suelo. Bueno. Cándido nos ha ido bien, sí, pero son 10.500 millones. La diáspora manda más que lo que nos deja el turismo a nosotros. Es cierto. ¿Por qué, Cándido? Porque el turismo te deja 7.000 millones de dólares, pero de cada dólar, 75... De cada 100 dólares, 75 dólares que quedan allá afuera. Ni entran. Esos 10.500 que llegan aquí, pero no estamos diciendo los sacos de arroz que mandan, que yo he visto. Los tanques. Los tanques. El café. Entonces, Don Cándido, el café. Todo eso. Yo fui a un lugar y pedí un café y me dijeron, ¿lo quieres Santo Domingo o Bustelo? Yo decía, pero bueno, acá hay café. Y allá hoy aquí. Sí, así. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes asuman? Nosotros, en el 80-90% tenemos responsabilidad, nosotros como dominicanos. Yo tengo visa norteamericana. Yo puedo ir y coger un empleo. No puedo. A ese empresario le meten una multa que más nunca lo va a hacer. Ni loco se atreve. Yo voy a Europa. ¿Puedo trabajar? No, tú tienes que sacar una visa de empleo. Aquí el Estado Dominicano, los actuales que están gobernando y todos los que han venido, subsidian al empresariado vía el Estado a través de esa mano de obra. La mano de obra haitiana genera el 7% del Producto Bruto Interno Dominicano. En estos momentos tú cierras, vamos a hacer una imagen para que ustedes entiendan, tú cierras mentalmente y dices, cerrado, todos los haitianos, no hay haitianos aquí y la economía se para en más de un 30-40%. Esa es la realidad que hemos ido creando, ¿quién? Los dominicanos. Vete a Canadá, están recibiendo muchísimos dominicanos, pero ¿con qué perfil? Con el que ellos definen. Queremos 10 sociólogos. Ya yo no me voy a ir a esta edad. Pero te dicen el perfil. Y el políglota. ¿Quiénes se están yendo ahora? Antes, la emigración era... La oferta era mano de obra... Sí, bruta. No preparada, no calificada. Ahora son políglotas jóvenes de 30 a 40 años. ¿Y por qué? Porque el horizonte social y económico de República Dominicana es muy chiquito.
Estamos hablando que la hija de Aniverca mañana tiene maestría, habla inglés, francés, pero si ella no la ayuda, esa muchacha lo que gana son 30,000 pesos. Eso no le da para nada. Y Aniverca diciéndole como todos si los me días. conociera literal. Aniverca diciéndole todos los días, muchacha, yo quiero una nieta, ¿y qué es lo tuyo? Pero ella no se quiere ir. No quieren. Con 30, 33 años, ¿por qué? Porque están cómodos y se están mirando. Yo no quiero bajar de nivel. ¿Por qué van a bajar de nivel? No, pero además que consiguen el empleo estando muy preparados, y es el caso de mi hija, y lamentablemente el elemento cuña de una o de otra manera no ha desaparecido. Porque el tráfico de influencia en la sociedad dominicana es el modus vivendi y el modus operandi. No hay meritocracia y nosotros tenemos que luchar por eso. No hay meritocracias. Si tú no tienes relaciones, tus hijos se quedan por más alto que estén, al más alto nivel. Pero está bien, consiguió trabajo. Le garantiza tener un carrito. Cándido, estoy en turno para una pregunta. Se lo tenemos que comprar nosotros, los padres, a los hijos, el carro y el apartamento también. Yo le digo, pues tengo 3, para que no bajen demasiado de nivel. Y como tú estás bien, tú lo ayudas. O le da el préstamo del carro o se lo compra. Le da el préstamo, el inicial de la vivienda o se lo compra. Esa es la realidad. O como Aniverca vive muy bien, le dice, mi hija, si te casas, allá arriba construyan. Eso es lo que está pasando en la sociedad dominicana, los que somos clase media, media alta. O sea, dile que eso es un ejemplo, aclárelo. Es un ejemplo, sí. Aclárelo. Sí, porque arriba de ella no puede construir. Joana Parra. En Torres no se puede construir. Cándido, usted que es una persona, amigo de todos los de este set, pero que siempre toca esos temas sociales y esa panorámica de cómo vamos avanzando o cómo no avanzamos absolutamente nada en la República Dominicana. Avanzamos. Pero en los puntos que usted dice que avanzamos, veo que inició este comentario sobre la incidencia de la figura política en la sociedad y cómo toca cada uno de los ámbitos. Usted, que fue una de las más altas figuras de participación ciudadana, sigue dentro, aunque no esté como a lo mejor el vocero principal, pero me gustaría saber su opinión sobre esta situación que se ha presentado en la Cámara de Cuentas, donde vemos a una acusación al presidente de la Cámara de Cuentas, donde vemos que pese a que se quiera decir que las instituciones de ahora son totalmente independientes, que no tienen esa conexión política para haber sido seleccionado, la falta de respuesta por parte de los actores que dirigen este país ante esta denuncia de acoso sexual y laboral, a uno pues le llama la atención y le confunde si verdaderamente son tan independientes. Entonces me gustaría saber si, según su opinión, este tipo de panorámica es un reflejo de lo que es también la sociedad dominicana, y además si entiende que el presidente de la Cámara de Cuentas a la fecha, si no está debidamente ya sometido y a lo mejor en prisión preventiva, como es la excepción, pero aquí se ha impuesto como la norma, por lo menos debería estar en licencia. Está muy interesante. Hay varios aspectos ahí. Sí, en la sociedad dominicana hay lo que se llama vicios y pasiones en la cultura política dominicana. Sí. Tú sabes que la política debe ser emoción y razón, pero nunca las emociones prevalecer por encima de. Por ejemplo, el Senado, un partido X, quería que se emitiera una resolución. Pedro Catrén, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que no. Ok. Cándido, ¿qué hay ahí? Pasión. Hay pasión. No razón. ¿Por qué? Porque institucionalmente al Senado no le compete. En todo caso, es la Cámara de Diputados que decide crear una comisión que investigue. Si esa comisión de la Cámara de Diputados encuentra calidades, méritos en la investigación, entonces se discute en la Asamblea de la Cámara de Diputados para comenzar a hacer un juicio político. Si ese juicio político llega al final en la Cámara de Diputados, entonces somete eso al Senado. ¿Vieron todo el procedimiento? Sí, claro, okay. Claro. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Este caso ocurrió ¿cuándo? En diciembre. En diciembre del 2021.
Sí, Bueno, antes de iniciar este año fue que comenzó. Y bueno, y ahora en agosto es que se visibiliza y se visibiliza. Un tramo demasiado grande. Lo discutieron a lo interno de ambas cámaras. No, allá al interior del pleno de la Cámara de no lo sabemos. ¿Ves? Sí. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que la familia de las dos jóvenes ya sometieron al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, con Jenny Berenice y doña Miriam Germán Brito, asumieron el caso y pusieron a 2 fiscales adjuntos. Si ustedes me ponen a escoger como Cándido Mercedes, obviamente que yo voy a querer 100,000 veces más, 129,000 millones de veces más en una investigación que venga de Jenny y que venga de doña Miriam, que venga del Senado. Correcto. Claro. ¿Me entiendes? Ahora, vamos a las calidades. Sí hay indicios y todo de acoso sexual laboral que llegue hasta donde tenga que llegar. Porque a nivel de un puesto de esa naturaleza, una persona no puede tener esas debilidades. Sí. Tan sencillo como eso. Y eso es indicio de que la sociedad está avanzando. ¿Por qué? Porque hace 2 años, 3 años, eso era lo normal en la sociedad dominicana. Eso era lo normal en la sociedad dominicana. Yo conozco funcionarios al más alto nivel que siendo casados tienen 2 hijos con 2 mujeres distintas, con las mismas edades, y una de ellas era secretaria de él. Pero es decenas de gente que yo conocí así. Pero eso no se podía llevar porque no iba a pasar nada. Ahora sí. Era habitual. Vamos, con el permiso de Cándido, vamos a una pausa obligatoria comercial, luego de lo cual continuamos con más ahora en la Super 7. Continuando con nuestro espacio en el día de hoy. Aquí estamos. Ahora la Super 7, la pasión del dominicano. Cuánta emoción. Estamos en esta cabina dialogando con Cándido Mercedes. Sin lugar a dudas, una de las personas más reflexivas sobre lo que acontece en esta sociedad. Más reflexiva sobre lo que acontece en esta sociedad, que está necesitando de 2 tipos de personas sobre todo. Visionarios con amor a la patria y psicólogos y psiquiatras. Cándido. Don Cándido, mire, en el 2022, terminándose ya el 2022, Salvador todos los días pone una canción de Navidad. En el 2022, la economía de República Dominicana funciona bien. Me lo recordó. O eso es al menos lo que dicen los que saben de eso. En el 2022, el sector turismo está funcionando bien. Tenemos, según las cifras oficiales, hemos recuperado inclusive los empleos que se habían perdido a propósito de la crisis de la pandemia. Tenemos, usted ya lo dijo, más de 2 millones de dominicanos en el exterior. Tenemos quizás más de 1 millón, lo pongo en quizás, de haitianos residentes en República Dominicana. La mayoría posiblemente de manera ilegal, no hay estadísticas sobre eso. Tenemos muchos dominicanos, indocumentados, y tenemos muchos extranjeros indocumentados. Tenemos nini, mujeres que se embarazan a temprana edad, hombres que las preñan, obviamente. Y tenemos un sistema educativo básico que evidencia muchas debilidades. Con ese panorama y otras tantas situaciones que no las he enumerado, como Cándido, observador y parte de la sociedad dominicana, estudioso del tema, visualiza República Dominicana en 20 años, asumiendo que las cosas se sigan haciendo como hoy. Ok. Luis José Chávez me decía, Cándido, te quedaste como, faltó parte del discurso, lo conecto con el tuyo. Miren, obviamente que la sociedad dominicana ha ido cambiando, no a la velocidad que se requirió, porque acuérdense que tenemos una sociedad. En el 1996, cuando Leonel Fernández llega al poder, el Producto Bruto, el presupuesto del país era menos de 30,000. Y estamos hablando que ahora en el 2023 el presupuesto va a ser que uno no lo sabe decir. Yo vi una comunicadora que no lo pudo leer, y teniéndolo ahí no lo pudo leer. Es 1.247.000.255.250 pesos.
Es 1 billón. Un billón. Eso es miles de millones. Esa es la sociedad dominicana. Diablo, no hay una sociedad que haya crecido tanto en los últimos 25, 30 años. De verdad, de verdad. Es un crecimiento tangible, real. Sí. Que no es Oh, mentira. mira, todos los análisis que hace el Foro Económico Global dice que nosotros somos altamente competitivos en términos de infraestructura. Ayer yo Si daba tú el miras dato. a América Latina en las regiones, no tan así como nosotros en términos de infraestructura. O sea, entonces hemos ido avanzando. Ahora lo que le estoy diciendo es que no ha ido acompasado el crecimiento económico con el desarrollo social, que es lo que se llama desarrollo humano. No hemos ido acompasados al mismo nivel. Es como si tú tienes un hombre que baila mucho y tú bailas mucho, pero como que no... Cada Sí. quien No se tiene llevan. un ritmo diferente. Un ritmo distinto. Entonces, ese ritmo está muy mal. ¿Y por qué? Porque acuérdense que el modelo económico nuestro, aparte de ser muy excluyente, la parte de la competitividad del sector privado se debe en gran medida no a la falta de productividad de la mano de obra, sino a lo que se llama la explotación a través de la plusvalía absoluta. Vale decir, la competitividad la logra el sector empresarial nuestro merced a el salario de los trabajadores en su productividad. ¿Qué quiere decir eso? En los últimos 20 años, el salario de cada uno de nosotros real ha disminuido en más de un 15-20%. El salario real. No necesariamente el nominal, pero sí el real. Entonces, ¿quién se aprovecha de esa plusvalía absoluta? El sector privado. Pero el modelo económico no está generando ¿qué? Capital humano de mano de obra intensiva, cerebral. Y no estamos hablando de la robótica, no estamos hablando de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la computadora cuántica, del automóvil eléctrico, es todo eso. Entonces, nosotros no estamos conectados, estamos muy poco. Pero de que hemos avanzado, que no es la misma sociedad de los años 90, que la sociedad del 2023 no es la misma sociedad del 2005, es cierto. Ahora, el ritmo en términos del equilibrio social, fíjense que hemos avanzado mucho, pero miren qué ritmo. ¿Y cómo Por nos ejemplo, ven en el 42 entonces, en el 2042? oigan esto. Tú terminas una carrera y no tienes garantía de que consigue empleo. En los años 80, merced al gran proceso de industrialización en República Dominicana, aunque fuera el modelo de importación de la ley 299 de Joaquín Balaguer, pero había una locomotora. Hoy en día el sector industrial no tiene el peso que tenía hace 20 años y es el que más genera empleo. Por ejemplo, el sector financiero le va muy bien, pero no genera empleo. Casi no genera empleo. Si tú miras la mano de obra en el sector financiero es 2%. Ni lo pagan bien tampoco. Cándido. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para responderte con otra que había ahí. Uno de los graves problemas de América Latina, y nosotros no escapamos, y que ustedes tienen muchos problemas en la Junta con eso, es que hemos ido avanzando en términos normativos, en términos de avance legislativo, pero la cultura política sigue siendo la misma de los años 70, 80, 90. No hay una adecuación. No hay una adecuación. Y dejamos que las emociones sean las que... Por ejemplo, ustedes conocen a un Iván Lorenzo. Iván Lorenzo es un tremendista que parece de los años 60, cuando él se para ahí en el Senado. Donde no hay racionalidad cuando él habla. Tú dices, pero ven Ginés acá. Burnigal le dijo come mierda a otros senadores, perdónenme la expresión, ayer. Y eso es racional. Eso no es racional. Bueno, estamos no, hablando no, de la no, pasión, no, ¿verdad? O sea Pero yo que no estoy todos dici- los perdón, yo partidos no estoy están dic- actuando de manera Sí, irracional. Pero yo no estoy Cándido. diciendo que una senadora dijo eso de manera privada. No, sino fue ahí, en el hemiciclo. en la sesión del hemiciclo. Sí. Entonces eso trae una pregunta Y la al semana pasada sociólogo. un senador habló de dar palos en un Eso ministerio. significa, y otro también dijo que se iba a robar la playa, pero bueno, entonces eso significa que nosotros tenemos una clase política teñida de todos los colores que actúa de manera irracional en consecuencia de lo que necesita la sociedad dominicana. Yo quiero esa descripción de parte de Cándido, no de Joanna No, Parra, aunque la después palabra, puedo dar mi concepción. No, porque yo no voy a usar esa palabra, Ajá. irracional, y usted me Exacto. perdona. Ajá. No, estamos hablando que la élite política nuestra, Sí. la partidocracia, se mueve más en los vicios y pasiones, es decir, las emociones negativas,
que la racionalidad, que la razón. Cuando alguien le pregunta a usted, desde el punto de vista de la neurología, ¿qué es la inteligencia? Usted tiene que decirle, es la lucidez de la razón. No hay nada interesante que no tenga el ingrediente de pasión, pero esa pasión no puede desbordar la razón, porque entonces ahí mismo tú fracasas. Sí. Por ejemplo, eso que hicieron los diputados en el Ministerio de Educación, eso no lo hace ninguna persona que se respete, que tenga el equilibrio de la razón. Ir donde un ministro y quererle imponerle el protocolo. Y por suerte, el ministro de Educación grabó todo aquello, porque la diputada fue y habló en la sesión de la Cámara de Diputados, diciendo una mentira que a ella y a ellos lo echaron. Y no lo echaron, ellos se pararon y dijeron, nosotros somos el primer poder del Estado. ¿Y le pareció racional la actitud del ministro de Educación? Es que el ser humano, eso que luce irracional es el desbordamiento de las pasiones y de las emociones. En ambos casos. Pero la razón está ahí, porque es que somos animales. Entonces, hay momentos en que lo que prevalece en ti es la ira, la rabia, la cólera, la tristeza, la maldad. Cándido, hay un senador que por dijo ejemplo, hoy... ese vicealmirante, cuando ¡pam! Mata al muchacho, a Duncan, con una pistola 275 que son explosivas, sí. Y luego le da el otro tiro. Ahí no estaba actuando un ser humano, desde el punto de vista de la razón. Una pasión. Ahora estaba hablando un ser humano que su sistema límbico, que está en el cerebro, claro, prevaleció por el sistema, por encima del sistema que se llama neocortés. Había un componente ahí, el alcohol. También el componente, o sea, que te invade lo emocional, claro, en términos negativos. Cándido, estamos viviendo ahora mismo en una situación de territorialidad que preocupa. Ha habido un descenso de gente hacia determinados puntos urbanos. Una partida de gente de las comunidades del interior del país, de la zona rural, y no se ve que haya ni una intención ni un interés de conducir a que la gente pueda apreciar de nuevo la vuelta al campo o el trabajo en el campo, o por lo menos, aunque no fuere trabajo de campo, que se colocaran fábricas y centros de productividad en los campos que hicieran posible, de alguna manera, que comenzara a haber algún tipo de equilibrio. Se están quedando vacías muchas provincias, se están quedando vacíos muchos campos. En el caso de municipios y provincias de la frontera, están siendo ocupados por extranjeros por razones obvias. Se están quedando vacíos. No es culpable el extranjero de que se quede en la casa vacía y alguien la ocupe. No es culpable el extranjero. Pero está pasando también que al mismo tiempo hay una cantidad enorme de esa migración interna que se va a determinados polos y se están convirtiendo esos polos en grandes problemas sin ninguna visión de atenderlo. ¿Qué va a pasar con una sociedad donde está pasando eso, donde está sucediendo eso, donde incluso parte del que se está yendo del campo se va al exterior, se va a esos polos o se va al exterior? Y lo propio está sucediendo incluso, para agravar eso y cerrarte con la pregunta, con las carreras que se están escogiendo, que no hay una orientación para combinar ambas cosas a favor del país. ¿Qué va a pasar aquí? Mira, aquí ha faltado lo que se llama la falta de un compromiso cierto de la élite política y de la élite empresarial en la visión del país. Por ejemplo, en los años 60, el 80% de la población dominicana era rural y solamente el 20% era urbana. 40 años después es a lo inverso. El 80% es urbana. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que vive en territorio urbano, pero con condiciones peores que la rural. ¿Está bien? No tienen los sistemas públicos necesarios ni decentes. Entonces, aquí tenemos una constitución avanzada para el 2010 que te establece el ordenamiento territorial. Y no se ha podido. Y no se han puesto de acuerdo. Tiene 12 años esa constitución ahí. Es más, esa constitución demanda más de 107 leyes que debieron aprobarse
hace 12 años y no se han aprobado. Ya ustedes vieron cómo se aprobó la ley de extinción de dominio. O sea, pero tenía 4 años ahí y ya, y el código penal, yo estaba viendo a mi líder, Juan Bosch. Diablo, y Juan Bosch hablaba del código, del código en el 63. Wow. Y luego lo retomó Salvador Jorge Blanco. El código es de 1884, de 1884. El actual. Pero Bosch hablaba de eso y eso. Y Salvador Jorge Blanco también lo planteó. Y todavía ¿y quién es responsable de eso? Esa clase política. Tiene 20 años en el Congreso. 20 años, se cumplió entonces, el mes pasado. Salvador, es por la naturaleza. El ser humano va allí donde sus condiciones materiales son mejores. Sí. ¿Por qué nosotros, con Puerto Rico que está en crisis, que no bien salió de María y de la crisis económica, sí, viene y le da, y sin embargo los dominicanos se van para Puerto Rico? Tú ves puertorriqueños cogiendo para acá. No. Es que cuando tú llegas a Puerto Rico, casi automáticamente te va para Nueva York. Pero es que un dominicano en Puerto Rico gana en un día lo que no se gana en 10 o 15 días aquí. Entre 13 y 15 dólares la hora. Y algunos puestos hasta 20. No, yo estoy hablando de las manos. Pero es no para que entienda. Entonces tú te vas a Puerto Rico. Pero oye, ¿en qué te vas? Entrevisten, háganle una entrevista como yo. Miren, señores, las emociones eran increíbles. Yo lloraba y me reía. He entrevistado 5 gente que se han ido en Yola. A nivel que entrevista una mujer de esa para que tú veas que haya llegado. Aquello es indescriptible lo que ocurre. Así es. Acuérdense que los barcos grandes en el canal de la Mona tiemblan de tan fuerte que es el mar. Imagínate tú una Yola donde deben 10 y van 100. Usted me habla de que la entreviste. Yo conozco una con la que he hablado como periodista, pero también como persona, porque es una señora que conozco de mi barrio en San Francisco de Macorís, y ella se fue 7 veces. 7 veces. En la 7ª lo logra y cruza a Estados Unidos. De hecho vive en Filadelfia ahora. Sí. 7 veces. Y le digo, y si da para atrás, vuelvo y lo hago, claro. Sí. Don Cándido. Porque también. Mire, y ahora no se puede legalizar allá. Porque entró con otro nombre. Es un tema. Sociológicamente me gustaría que usted me analizara. Entonces, mira, por ejemplo. Somos nosotros que tenemos que controlar. Tú vas a Bávaro, ¿verdad? Ya hay barrios que son haitianos. ¿Y quién es el culpable de eso? Nosotros, ¿qué hacen en otro país? Local. Por ejemplo, ustedes van a Costa Rica. Costa Rica tiene el problema que nosotros tenemos con los nicaragüenses. Pero Costa Rica tiene todo. Costa Rica tiene a todos los nicaragüenses como censados. Y también dicen, bueno, nada más necesitamos 30,000 este año. Aquí llegan individual, sin perfil. ¿Ve? Y ahí es lo que yo te quiero decir. Y somos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué esos haitianos están en Bávaro? Porque consiguen empleo. Porque construyeron esos hoteles. Hoteles, fueron ellos. Y a esos hoteleros, ¿a cómo les salió? Si les salía 100 pesos un dominicano, a 10 pesos por un haitiano. Sin protección social ni nada de eso. Y nosotros a veces con mucha mala fe ponemos a trabajar a gente de esa. Y después llamamos a migración. Combinado con un inspector de migración, ¿verdad? Y a veces también. Lo que yo quería que usted me analizara sociológicamente al senador Antonio Marte. Hoy, lamentablemente, se confesó frustrado de ser senador y dijo que eso es para políticos vagos. Y cuando le preguntan que si él no va a volver a aspirar a un puesto, dice, no, yo no he dicho eso todavía. Exacto. No me diga. Además dijo que pasa hambre en el Senado. Sí. Yo le dije a ustedes, señores. Y es verdad. Miren, Duarte decía que la política era después de la filosofía, pero a mí me gusta más la política que la misma filosofía, porque la filosofía tú reflexionas, pero te queda allá. La política es articular. Aterriza. Aterriza construyendo políticas públicas. Pero la política tiene que ser gente que tengan condiciones. Lo primero es inteligencia cognitiva. Es decir, conocimiento, gente que hayan leído, que sepan de historia, que sepan de sociología, que sepan un poco de economía. No tienen que ser necesariamente intelectuales, pero gente que puedan reflexionar. Entonces aquí estamos hablando, insistimos, que es las pasiones que están invadidas. Señores,
¿Cuál es el partido más grande, el cuarto partido más grande en el Congreso? Está el El Partido Reformista. No, hombre, no, yo estoy relajando. Ah. Los riferos. Ya. ¿Qué de Nos particularidad? quedamos todos buscando el número 4. ¿Qué de particularidad y de especificidad, de singularidad tienen los riferos? El dinero. Que están en lo más grande. Están en el PRM, están en el PLD, están en Fuerza del Pueblo, están en el PRD y están en el Partido Reformista. Sí, sí. Y cuando lo tocan, entonces, en ninguna parte del mundo tú vas a encontrar rifero. Cándido, ¿y por qué? Porque el rifero no tiene la más mínima sensibilidad social. Un rifero no te va a hablar de políticas públicas, no, usan el clientelismo y la cúpula de los partidos políticos. Eso que Robert Michel hablaba de la ley de hierro de la oligarquía. Ellos son los culpables. ¿Por qué son los culpables? Porque buscan gente que tienen cuarto. Y la política es para reflexión. Fíjate que la política es ciencia y es arte. ¿Para qué tiene más de 20 millones, don? Ah, pero ¿quién tiene la culpa? Senador? Mira, este es un país, como decía Ari. Señores, somos un país pequeño. Es una desventaja para lo que se llama economía de escala. Pero eso de que somos un país pequeño es una ventaja porque todo el mundo se conoce. Nadie puede decir que Cándido Mercedes puede tener, aunque sea consultor, tenía 300, 400 millones. No puede. Siendo académico y consultor. No puede. Entonces, de buena primera, ¿quién era el diputado más votado por Santiago? Ay, ay, ay. Uno que está en Miami. Ay, no sabemos qué hace ese señor. Mentira, lo que pasa es que ese señor está aportando al partido y está gastando de lo de él. Y el partido no tiene que darle. O sea, son responsables la cúpula de los partidos de todos. De todos. Cándido. ¿Y qué ocurre? Que República Dominicana hasta los otros días era uno de los países de la región con la mayor cuota de testaferrismo, incluso más que Colombia. Y con una economía sumergida, economía ilegal, con un peso extraordinario. Fíjense cómo le han dado a Falcondo, Lalva, FM, pero organizaciones criminales que tenían 10 años aquí en la sociedad dominicana, con lavado. Y entonces, el narcotráfico busca lavado y después busca la narcopolítica. Y eso está pasando en la sociedad dominicana. ¿Quiénes son culpables? La cúpula. Porque no me diga que no nos conocemos. Todo el mundo se conoce. Yo no conocía a Miguel Gutiérrez, pero yo no vivo en Santiago. Pero lo de Santiago sabía, pero el tipo estaba dando cuarto. Y eso es lo que tenemos que controlar. Y eso es lo que quiere la Junta y que quiere la sociedad civil. ¿Y cómo hay que controlar el dinero. Es más, yo soy partidario de que nosotros quitemos, nada más dejemos el financiamiento estatal. Sí, a través del y el fenómeno social de mantequilla. De la conversación que si seguimos actuando, llegando a la política, a las posiciones públicas a través de ese ejercicio, entonces no nos podemos quejar del resultado que estamos teniendo. Pero mi inquietud va en esta dirección, Cándido. Mire, el tema de Haití, usted dijo ahorita, en un ejercicio que usted planteó, si cerramos los ojos y se fueron todos los haitianos, se cae la economía dominicana. Hay un escenario donde la República Dominicana ha llevado la voz cantante pidiendo la ayuda y la intervención hacia Haití para resolver el problema que tienen ellos allá. Vimos una cumbre de las Américas que se produjo y ese fue el hilo conductor de la cumbre de las Américas. Luego vino, después de la cumbre, la muerte del presidente Jovenel Moïse y de ahí entonces la crisis haitiana ha seguido deteriorándose y República Dominicana llevando la voz cantante a los foros internacionales. Sin embargo, no ha habido una respuesta. ¿Considera usted que las condiciones están dadas a nivel internacional, por lo menos en Estados Unidos, de que República Dominicana al final termine ya siendo, sobre todo el territorio nacional, un estado binacional? En absolutamente nunca. Eso es ficción de una parte de la sociedad dominicana que incluso que son fundamentalistas e incrementan el odio. Hay que decirlo así. Uno no puede exacerbar el odio, porque el odio trae. Por ejemplo, eso que hizo el haitiano que mató 3, eso es, ojalá lo encuentren y lo metan 100 años preso, si la ley pudiera eso. ¿Está bien? Pero eso que hicieron una parte de los dominicanos, eso se llama turba. Y eso nadie lo aprueba. Como no aprobamos que un dominicano mate a alguien en Estados Unidos o en Europa y salgan los españoles o los franceses a matar a todos los dominicanos que hayan ahí. Fue uno que lo mató. O sea, eso nosotros no podemos propiciar. Ahora bien,
Nosotros tenemos que seguir insistiendo. Y eso que ha hecho el presidente está muy bien. Pero nosotros tenemos ya que decirle a Estados Unidos y Francia y Canadá que son los culpables de eso. ¿Me entiendes? Que se hagan cargo de eso. Y que, por ejemplo, yo no puedo hablar como hay gente que haya una intervención militar, porque ustedes saben que nosotros tenemos el síndrome de 2 intervenciones y uno no lo va a ver bien nunca. Pero desde el punto de vista de la ONU, sí, con una ruta crítica. Un acompañamiento. Un acompañamiento, pero estelar, hasta ver. ¿Hasta dónde porque sale eso? Tenemos que decirlo con tristeza, pero mientras existe el planeta Tierra y la característica del planeta y la Tierra, ellos van a estar ahí. Y nosotros somos los que más... Yo oro porque ojalá que Haití se convierta en un estado normal, porque es un estado no fallido, es un estado colapsado. Sí, Que hay que ser honesto con eso. Porque en la medida en que Haití está como está, es más problemática para nosotros. Tú sabes el costo que significa para la sociedad dominicana tener todo eso militar en la frontera. Pero hay que tenerlo. Sí. Cándido, O sea, es muy compleja la situación. Sí, Bernardo Núñez tenía, y esto es para cerrar nosotros, una pregunta sobre algo particular. El caso Mantequilla. Ese fenómeno. Ese fenómeno en la sociedad dominicana. Para cerrar nosotros este No tema. económicamente, sino socialmente, ¿verdad? Sí, claro, socialmente, Okay. socialmente. Eso es parte de, ¿cómo se llama? La narrativa urbana del atraso social y económico de las comunidades. Fíjate cómo él se ha convertido en un líder. Cuando sigan auscultando a ese señor, yo no puedo dar información porque ¿verdad? No vayan y demanden al programa y todo. Pero si tú eres un investigador acucioso, te vas a dar cuenta, porque ahí hay gente, que yo lo vi en una entrevista hoy, en un programa de televisión en la mañana, donde entrevistaban gente, donde yo decía, porque yo me enfermé y él me dijo que no me preocupara, que fuera una clínica, que todo el dinero que se gastara, yo lo iba a pagar. Y hay cientos de gente que era ayudado. Sí. Entonces tú tienes que ver, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Mantequilla que rinde. Cuánta bondad. ¿Me entiendes? Mantequilla. Cuánta mantequilla y uno no ve el pan. Entonces, eso se da. Fíjate que San Agustín ya, esa provincia es la quinta más pobre. La quinta más pobre. Tú vayas y eso es increíble. Entonces, eso está sobre la base, entre comillas para mí, de lo que se llama la pirámide de Ponzi. Fíjate que él estaba dando el 30% por los primeros 30 días. Tú vas huyendo y a los 30 días yo te doy el 30% de lo que tú invertiste. Pero es el 30% de lo que tú invertiste. Pero tú te encargas de qué? Regarlo. De regal, exacto. Entonces viene Aniverca, ¡fua! Y lleva y Salvador. Entonces, con lo que Aniverca y Salvador llevaron, entonces yo te pago. Pero llega un momento en que ya no, porque no te puedo dar. Pero siempre tienen crisis de pasivo con relación a activo. ¿Y las autoridades no son las responsables de esos fenómenos? Están tomando asuntos legales. Fíjate que ya fue la DGI, la superintendencia. Y ya hay una jueza, experta financiera, que también lo está. Porque cuando ustedes vayan a auscultar de manera profunda, ahí puede haber también lavado de activos. Bueno, muchas gracias. Pero la prensa está cogiendo esto como una leyenda urbana, como un meme, como un espectáculo. Como un y meme. eso hay que cogerlo serio, porque eso es que Un te drama explotan a la humano, gente más pobre. Claro. Como tenemos nosotros que despreciar la banca de apuestas y decirle a la gente que no juegue su dinero, que si lo que tiene 25 pesos que lo tire en una alcancía, pero que no lo juegue. Señores, nosotros estamos hablando que aquí hay más de 60,000 bancas de apuestas. Y creciendo. Gracias a Cándido Mercedes por acompañarnos en esta tarde. Gracias, muchas gracias. Porque siempre...